Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Gabriel Mesa Martínez, pianista y musicólogo nariñense y actual director de la maestría en música de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes un espacio de discusión y reflexión en torno a la música de mi departamento, el departamento de Nariño, gracias a esta invitación que me ha extendido Concertante. Quisiera comenzar por expresarle un agradecimiento muy especial al equipo de Concertante, precisamente, integrado por Irene Litvack, Angélica Bejarano y Luisa Rodríguez, y a todas las personas que me están escuchando, por supuesto, por darme esta oportunidad de compartir parte de lo que yo he hecho en calidad de investigador y también como pianista alrededor de la música nariñense. Espero que esta sesión nos permita obtener un panorama general que nos acerque a esta música y que nos ayude también a entenderla en función con otras músicas colombianas y latinoamericanas. Esta conferencia se titula Música nariñense, un andinismo contrastante en el sur de Colombia. Entonces quisiera comenzar por explicar un poco a qué me refiero con esta terminología, por qué razón utilicé el término andinismo para este caso en particular y qué es el argumento que quiero compartir a partir de los distintos ejemplos que he preparado con ustedes. Entonces vamos a arrancar de la siguiente manera. Contextualicémonos en el departamento de Nariño, en caso de que algunas personas que me estén escuchando no sean colombianas o no estén muy familiarizadas con la geografía de nuestro país, quisiera hacer un breve contexto simplemente para situarnos geográfica y culturalmente. En Colombia, el suroccidente colombiano integra culturas que no solamente representan la región andina de nuestro país, sino también el contacto con la costa o con el litoral del Pacífico. Y ese es el caso para el departamento de Nariño y puntualmente donde yo nací, la capital de ese departamento, que es San Juan de Pasto, de alguna manera es un punto de convergencia o de encuentro entre esas distintas manifestaciones culturales que forman parte de nuestra historia. En este mapa estamos viendo resaltado en color anaranjado a la izquierda ese departamento de Nariño que, como podemos corroborar, figura en una situación fronteriza con respecto a la República del Ecuador. Y además, bueno, tiene la costa en el Pacífico, como ya lo habíamos mencionado. A la derecha vemos el acercamiento de ese departamento de Nariño y en su costado suroriental encontramos la capital, que es la ciudad de San Juan de Pasto. Quisiera compartirles algunas imágenes para ilustrar también cómo es ese mundo nariñense antes de escuchar la música y que de esa manera ustedes también puedan conocer un poco más esta región del país si aún no han estado en ella personalmente. Estas imágenes, quisiera dar el crédito correspondiente, son fotografías de Fabio Martínez, que figura su nombre ahí en el extremo superior derecho de la diapositiva. Él me ha permitido utilizar estos respaldos fotográficos con los cuales puedo compartir también las capturas increíbles que él ha hecho de nuestra región, de nuestro departamento, y de esa manera poder ilustrar también para las personas que no conocen algunas de las ideas y argumentos que quiero presentarles adelante. Lo que estamos viendo aquí corresponde a la laguna de la Cocha que queda en las cercanías de la ciudad de Pasto. Veamos aquí otras imágenes más. Este es el centro histórico de la capital del departamento de Nariño. Vemos la iglesia de color blanco en el primer plano, es la iglesia de San Juan que queda en plena plaza de Nariño, en el centro histórico de la ciudad. Y atrás las torres que vemos en ladrillo corresponden a la Catedral de Pasto que se construyó hacia finales del siglo XIX para reemplazar las funciones de catedral que antes cumplía la iglesia blanca que vemos en el primer plano, que sería una de las construcciones coloniales que todavía se conservan en ese centro histórico de la ciudad. Como uno puede notar, realmente Pasto es una de esas ciudades que tiene un peso arquitectónico de la Iglesia Católica muy importante y eso ustedes lo van a poder corroborar en los ejemplos musicales también, o al menos en algunos de los ejemplos musicales que les voy a mostrar más adelante. Este es otro de los templos representativos del centro histórico de Pasto, que es la iglesia de San Felipe, donde también se puede reconocer ese legado imponente de la arquitectura
en Pasto desde finales del siglo XIX, que fue también la época en la que se construyó la catedral y que se construyó también este templo en particular de San Felipe. Muy bien. Quisiera proceder a explicar el término que utilicé en el título de esta presentación porque es una palabra que por lo general no se utilizaría en contextos distintos tal vez al ámbito deportivo, andinismo. Pero en este caso en particular yo quise utilizarlo porque me pareció que también como concepto nos ofrece una perspectiva que nos invita a reflexionar sobre qué es lo que se entiende en torno a una identidad andina desde Nariño en comparación con Ecuador, en comparación con el resto de Colombia, donde también esa acepción suele ser distinta. Es por esa razón que me permitiré citar una fuente en la cual también se utiliza esa palabra, no desde el contexto deportivo, como generalmente se aplica el término, sino también desde la perspectiva que yo quisiera proponer. Se trata de una tesis que fue defendida ante la Pontificia Universidad Católica del Ecuador por parte de Javier Aguirre Negrete, una tesis que se titula Montañas y sujetos, una aproximación a las construcciones simbólicas y sociales del andinismo en el Ecuador. En este caso, la imagen que estamos viendo al fondo también es de Fabio Martínez, el mismo fotógrafo de quien les hablé hace unos minutos, y la cita tomada de este trabajo de grado de Javier Aguirre dice lo siguiente: el andinismo, más que un hecho habitual de subir montañas, es un lugar imaginario, un ambiente que se crea y recrea en la mente de los sujetos. Y es por eso que a través de la música que yo quiero compartir con ustedes, quisiera socializar en cierta medida cómo algunos nariñenses percibimos un andinismo que tal vez contrasta con otras maneras de entender aquellos emblemas de la identidad andina en el resto de Colombia y por supuesto en nuestros países vecinos también. En otras palabras, quisiera enfatizar en aquellas particularidades que hacen del andinismo de la música nariñense un objeto de estudio interesante, contrastante y con sus sellos individuales que vale la pena resaltar. ¿Ok? Bueno, eso en cuanto al concepto. Para poder ilustrarlo, quisiera tomar como referencia alguna de las piezas representativas de la historia de la música nariñense. Y por esa razón me permito comenzar con tal vez la más emblemática de todas, de la cual quisiera mostrarles distintas versiones para que podamos entender también los alcances que tiene una misma obra musical cuando se percibe desde distintos ángulos, desde distintas aproximaciones. Se trata de la famosa guaneña, un bambuco sureño que es muy reconocido en la historia de la música nariñense por, en cierta medida, representar un símbolo o una bandera de identidad, de patriotismo en cierta medida. ¿Por qué digo patriotismo? Porque en distintas fuentes se ha hablado sobre la guaneña como una pieza musical que hace alusión al contexto, por ejemplo, de las guerras de independencia. Se ha especulado que esta pieza musical sonaba en los batallones en el contexto de los primeros años del siglo XIX, por ejemplo, cuando estaba precisamente Colombia confrontando sus batallas en pro de la independencia. Y de esa manera uno podría reconocer que cuando se habla de esta obra dentro de ese marco militar, dentro del marco de la música de los batallones de guerra, pues de alguna manera tiene una implicación contundente en cuanto a soberanía, ¿cierto? Es decir, a cómo la música podría representar un sentido de pertenencia territorial y de reivindicación de esa soberanía. La guaneña hace alusión a una figura que frecuentemente se entiende en Nariño como la representación misma de la mujer guerrera, ¿no? Y esa mujer guerrera se suele entender también desde el marco de la campesina nariñense. En el caso de la imagen que estamos viendo, por ejemplo, allá a la izquierda, estamos contemplando uno de esos atuendos característicos de la mujer de esa región de Sudamérica, no solamente de Nariño, sino también del territorio de Cauca y del territorio andino del Ecuador. De hecho, el nombre que ustedes pueden ver en la parte de abajo de la imagen que dice una bolsicona es el nombre con el cual principalmente los ecuatorianos se refieren a esa figura de esta mujer de la región, ¿cierto? De esta mujer del campo, de esta mujer guerrera.
En el caso de los nariñenses, aunque también a veces se utiliza el término bolsicona, es más común utilizar el término ñapanga. La ñapanga, o los caucanos también a veces utilizan esa misma palabra, hace referencia a esta mujer. Y la guaneña sería una de esas representaciones también de la ñapanga de la región de la mujer, que en cierta medida simboliza esa fortaleza, ese posicionamiento de la mujer también en tiempos de guerra, etcétera. Sin embargo, no hay realmente documentación que corrobore que la guaneña se tocaba efectivamente en esos distintos escenarios que a veces se mencionan en algunas fuentes en las que se habla de los antecedentes y la historia de géneros como el bambuco en Colombia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un libro de Hernán Restrepo Duque llamado A mí cánteme un bambuco, se hace alusión a distintos momentos en la historia de los bambucos representados desde testimonios de principios del siglo XIX, donde se relacionan mucho con ese marco de la independencia. Joaquín Piñeros Corpas también fue alguien que promovió mucho esa idea de que, por ejemplo, la guaneña en particular había sido uno de esos bambucos entonados, por ejemplo, en 1824, en la batalla de Ayacucho, en Perú. Es decir, no solamente el contexto de batallas de independencia en Colombia, sino también en territorios externos, en este caso con el ejemplo que acabo de dar, peruano. Pero ¿a qué voy con esto? A que independientemente de que tengamos o no claridad con respecto al origen de estas prácticas, lo que sí podemos decir con certeza es que son músicas que han pasado por muchas generaciones y que en la actualidad representan ese imaginario andinista del nariñense. Es un bambuco sureño que de hecho se reconoce también como un antecedente remoto de lo que en las últimas 5 o 6 décadas se ha llamado son sureño en el contexto de la música nariñense. Son sureño hoy en día se entiende como un derivado, un género musical que tiene parentesco con el bambuco colombiano, con el currulao de la costa del Pacífico y con el albazo ecuatoriano, que sería otro de estos aires relacionados. Y a veces se entiende que la guaneña fue en cierta medida como ese antecedente remoto porque muchas de sus características se consideran acordes con lo que hoy en día los nariñenses llamamos son sureño. Quisiera mostrarles una versión de la guaneña que fue grabada por el ensamble Opus 2 Andino en un álbum discográfico de nombre La Ruta del Inca. Y a partir de ese referente empecemos a construir en nuestra mente ese imaginario de lo que pretendo argumentar y representar con esa idea del andinismo nariñense. Veamos un fragmento. Bien, con ese pequeño fragmento que acabamos de apreciar ya nos hacemos una idea de uno de esos lenguajes característicos de música nariñense que en este caso se nutre también de sonidos como el de la quena, las zampoñas, el charango, instrumentos que a veces desde la percepción de la música andina de otras partes de Colombia, como el altiplano cundiboyacense, el Valle del Cauca, el mismo Cauca incluso, tan cercano a Nariño, a veces no se entiende de la misma manera, es decir, el andinismo musical de otras partes de Colombia a veces se relaciona con otro tipo de imaginarios en torno a la música para bandola, tiple y guitarra, para requinto también en la música boyacense, en la música santandereana, por ejemplo. Pero en el caso de Nariño, al menos en las últimas décadas, se ha fortalecido mucho ese imaginario de un andinismo que a veces es muy próximo a los sonidos del Ecuador, los sonidos de Perú, los sonidos de Bolivia. Y eso se debe también, con instrumentos como la quena y el charango y otros que mencionábamos, a la cercanía que tiene el pueblo pastuso y gran parte de la región andina de Nariño
con esas influencias de otros países sudamericanos cuyas músicas se han acogido de manera muy positiva en el contexto de las últimas décadas en esta región del suroccidente del país. Entonces, bueno, con esa primera ilustración que acabamos de hacer, quisiera relacionar algunos datos que también son interesantes frente a cómo entendemos también esa distinción entre, en este caso, un bambuco sureño como la guaneña en el sur del país y otras manifestaciones que vienen de otras regiones. Este mapa que estamos viendo acá fue utilizado por Carlos Miñana Blasco en un artículo que hablaba sobre el bambuco y cómo ha trazado su ruta desde el marco del siglo XIX por distintas partes de Colombia. Si hacemos un acercamiento en el suroccidente colombiano, vemos que algunas de las referencias más tempranas de bambuco vienen precisamente de esta región. Por ejemplo, vemos en el número 1 que vemos justo encima de la palabra Popayán, que en esa ciudad, en el año 1819, encontramos un primer documento que nos habla sobre la presencia de bambuco. Y si vemos un poco más hacia el sur, la segunda aparece en la batalla de Ayacucho que mencionábamos en Perú hace un momento. La tercera no aparece aquí en este acercamiento del mapa porque estaría más en el centro del país, en Bogotá. Pero la cuarta aparece, si ustedes se fijan, en 1829 en la ciudad de Ipiales. Y ahí ustedes ven en ese mismo mapa representada la figura de las bolsiconas o ñapangas, estas mujeres que frecuentemente aparecen como símbolo también dentro de la idiosincrasia campesina, la mujer guerrera, desde principios del siglo XIX en el marco de las independencias, etc. Entonces, muy interesante que distintos momentos en la historia de la música y en particular del bambuco nos muestran la relevancia que este lenguaje en particular tenía para el sur. La guaneña es una de esas piezas que vamos a escuchar todos los años, es sagrado escucharla, es decir, no habría excepción, en cualquier carnaval de negros y blancos. Aquí vemos nuevamente fotografías de Fabio Martínez que nos muestran representaciones de ese carnaval y dentro de los atuendos característicos que utilizan los colectivos coreográficos, como lo que estamos contemplando, vemos también la presencia de ese mestizaje donde, por ejemplo, uno puede reconocer aquí el uso de zampoñas como instrumentos representativos de ese andinismo y de ese imaginario construido también desde Pasto y desde Nariño en general. Digo imaginario porque en últimas termina siendo también una construcción que se va llevando gradualmente a la realidad, es decir, un imaginario de qué es lo que significa ser andino en América del Sur en general, qué significa en contraste con el resto de Colombia y cómo se construye una identidad propia para los nariñenses que se ve reflejada a partir del colorido, vestuario, la música que podemos apreciar en el Carnaval de Negros y Blancos, entre otras prácticas culturales del departamento. Quisiera profundizar en este tema de la guaneña, porque me parece que el solo hecho de escuchar distintas versiones de ese mismo bambuco nos permite entender varias facetas también de la historia de la música nariñense y cómo ese andinismo se percibe no solo desde un imaginario de generaciones pasadas, sino también cómo se reconstruye a partir de tradiciones que se revitalizan de lo contemporáneo. En los años 60 hubo en Nariño una agrupación que marcó una tendencia importantísima a nivel de música que no ha dejado de ser utilizada año tras año en las fiestas regionales. Esa agrupación se llamó Ronda Lírica. Tenía la voz cantante de Bolívar Mesa, que colaboró con otros músicos desde finales de los años 40 hasta consolidar esta agrupación, y fue en el año 1967 cuando en Medellín grabaron este álbum titulado Mi Nariño con muchas de las obras representativas de nuestro departamento. Dentro de esas obras no podía faltar la guaneña, entonces quisiera compartir con ustedes un fragmento de esta versión de la ronda lírica, porque cuando vayan a Pasto, cuando vayan a Nariño y escuchen música tradicional en contextos festivos, es muy alta la probabilidad de que escuchen esta versión por encima de otras, porque no deja de ser una de las versiones emblemáticas de esta pieza musical.
Quería que escucháramos esta versión para señalar un elemento que me parece muy interesante y es el carácter rítmico que le da la percusión en el momento en que comienza ya todo ese vigor de danza con esta versión específica. Em, Me parece interesante, por ejemplo, resaltar que uno puede reconocer un vínculo muy estrecho entre este acompañamiento percutivo y la manera con la que también se toca currulao en el Nariño costero, ¿no? Es decir, en el Nariño del litoral pacífico. De hecho, recordaremos también que para el caso del currulao en el Pacífico, ese género musical también se conocía tradicionalmente como bambuco viejo, es decir, que aquí vemos un vínculo estrecho con la música de los Andes nariñenses, y con esta versión en particular de la ronda lírica. Algo que me parece muy interesante de señalar es también cuando se traslada ese lenguaje al ámbito de las salas de concierto, cuando se hacen, por ejemplo, adaptaciones de la música tradicional nariñense o de otras regiones de Colombia para que se toquen en formatos sinfónicos. Y en ese sentido me parece que es muy interesante resaltar la labor de la Orquesta Filarmónica de Bogotá con este álbum en particular que recibió un Grammy Latino, lo cual también le da una divulgación internacional muy importante a estas obras. Quisiera que comparáramos por un momento solamente para reconocer las diferentes aproximaciones a la misma pieza. Aquí tendríamos la guaneña en esta versión de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Bien, muy interesante el trabajo tímbrico también para distribuir en los distintos recursos de la orquesta filarmónica en este caso ese material, ¿no? Entonces ha sido también interesante ver cómo la misma representación que constituye un emblema de identidad para los nariñenses va alcanzando también distintos escenarios, distintas modalidades que vale la pena citar. Siguiendo en esa línea, me parece importante recomendar también esta fuente, que fue también de la cual obtuve parte de esta información, un artículo titulado Música para amores, desamores, guerras y fiestas, una historia doble de la guaneña, escrito por el musicólogo Sergio Ospina Romero, donde él también ofrece un panorama muy interesante sobre esos distintos acercamientos y versiones en torno a la misma pieza musical. Dentro de esas distintas versiones, Sergio Ospina hace mención, por ejemplo, de este álbum de Eddie Martínez, uno de los pianistas, arreglistas, compositores pastusos más importantes en nuestra historia general, tal vez la figura nariñense con mayor trayectoria internacional en toda nuestra historia. Y en este álbum específico, Eddie Martínez and His Jazz Orchestra nos muestra distintas versiones que fusionan el elemento latino, el elemento que tiene que ver con sus raíces, con el lenguaje jazzístico que él también ha recogido y apropiado a lo largo de su trayectoria. Es muy interesante ver que en este caso esta guaneña fusionada con jazz tiene también muchos elementos que nos hacen pensar en ritmos como el cha-cha-cha, por ejemplo, y cómo eso le da también una perspectiva renovada, distinta, que no deja de ser muy válida también y muy pertinente para hablar de la relevancia social que la misma guaneña tiene en el marco de la contemporaneidad. Escuchamos un fragmento de esta versión de Eddie Martínez.
completamente distinto, contrastante, pero que no deja de ser una representación exquisita también de ese andinismo que se articula también con otras corrientes de la música internacional, con los sonidos del Latin jazz, con la influencia de la música de los Estados Unidos, del Caribe en general. Es decir, entender también cómo cuando hablamos de andinismo estamos hablando de imaginarios, pero imaginarios que de ninguna manera están delimitando las prácticas musicales a una sola perspectiva, sino todo lo contrario, las están poniendo al servicio también, o al menos eso sucede en el caso de Eddie Martínez y su propuesta estética, al servicio de otro tipo de fusiones, hibridaciones, diálogos entre recursos de unas y otras músicas. En una línea paralela, similar, podríamos decir también que figuras como Javier Martínez Maya, otro de los compositores y gestores de la música muy importantes de Nariño, aunque nacido en Medellín, pero de familia nariñense y formado realmente en Nariño, eh, cómo él también se acerca a otras maneras de entender esos recursos de la tradición regional, ¿no? También sus estudios en el exterior, en Estados Unidos particularmente, le permiten a Javier Martínez explorar lenguajes con los que está muy bien familiarizado desde otras perspectivas. Por ejemplo, en su álbum Colombia en Contrapunto nos presenta una textura polifónica, valga la redundancia, contrapuntística, alrededor de la guaneña. Si apreciamos un fragmento. Y estos serían apenas pocos ejemplos de lo muchísimo que se ha explotado la guaneña para llevarla a distintos ámbitos, a distintas interpretaciones y experimentaciones, ¿no? Algo muy interesante para resaltar en ese sentido. Cuando yo empecé a proponer trabajos de investigación en relación con música nariñense, comencé a utilizar algunos conceptos clave o determinantes para acercarme a ese análisis. Uno de ellos fue entender el concepto de colombianidad y analizarlo también desde el marco nariñense. Con esta fuente de Castro Gómez y Restrepo, cito la manera en que se entendía en su libro Genealogías de la colombianidad esta palabra, al menos percibida desde el ámbito de las ciencias sociales. En ese caso, ellos la proponían como una construcción de nociones, subjetividades y prácticas en torno a la identidad nacional, es decir, un prototipo de nacionalismo reconociendo la soberanía colombiana. ¿Qué pasa con Nariño? Que no podemos hablar de colombianidad sin hablar de ecuatorianidad. Entonces, en este artículo de Manuel Sinardé, por ejemplo, del año 2005, se hablaba de la ecuatorianidad también como un imaginario a partir de tres rutas. Una de ellas, trazar una vía para la cohesión nacional, similar a lo que acabamos de definir de colombianidad. Otra, valorar una identidad común que reúna a todos los ecuatorianos. Y una más, que es la que me parece más interesante para resaltar en relación con Nariño, y es definir la nación no solo como una asociación de intereses, sino como una comunidad cultural con personalidad y destino propios. Y es esa última parte la que me parece muy interesante para relacionar con Nariño, porque Nariño, al estar en Colombia territorialmente, pero con una cercanía tan próxima a la idiosincrasia ecuatoriana en su acento, sus músicas, su gastronomía y tantos aspectos culturales, de alguna manera también se entiende como una comunidad con personalidad propia, y esa personalidad propia tiene que ver con su situación fronteriza. Desde ahí ya se percibe también un andinismo, al menos si hablamos de la región andina del departamento de Nariño y dejamos por un momento de lado la parte costera, que se construye de manera distinta frente al resto del país. Desde fuentes del siglo XIX, como esta que cito aquí de 1867 por parte de José María Vergara y Vergara, se habla del pastuso en unos términos que de alguna manera lo desarticulan del resto de Colombia.
Dice, por ejemplo, aquí lo siguiente: el pastuso no se parece a ningún granadino o colombiano en nada. Acento, inclinaciones, comercio, vestido, costumbres, todo en él es ecuatoriano. Las necesidades de la política fijaron un mal lindero geográfico. El Guaitara, que es el río que divide a Nariño de Ecuador, es una línea artificial. El verdadero límite está en el Patía, que nos divide del Cauca, ¿cierto? El pastuso cultiva la agricultura y las artes, es fabricante y pintor, no es poeta, ni orador, ni escritor. Ese tipo de fuentes en el siglo XIX me parecían fascinantes porque también ayudaban a entender el porqué del desarraigo que a veces se percibe de Nariño con respecto al resto de Colombia y viceversa. En este mapa que vemos aquí, que data de 1927, uno nota ese desarraigo desde el marco incluso político, porque este mapa mostraba la decisión del gobierno nacional de construir carreteras que conectaran a Colombia. Pero si ustedes se fijan, esas carreteras llegan al suroccidente hasta la ciudad de Popayán, capital del departamento de Cauca. Es decir, que Nariño no formaba parte de ese plan nacional en este tipo de políticas. Y en la actualidad vemos las consecuencias de eso también, ¿no? Ese aislamiento es evidente hasta ahora. En ese orden de ideas, cuando yo propuse estos trabajos de investigación, terminé publicando dos libros que los invito a conocer. También al final de la presentación les daré mi dirección de correo para que ustedes puedan contactarme directamente en caso de querer adquirirlos. Uno es Maruja Inestrosa, la identidad nariñense a través de su piano, una compositora y pianista pastusa muy importante. Y el otro que vemos a la derecha, Luis Enrique Nieto, la música nariñense en los años del clavel rojo. Voy a comenzar con ese segundo para mostrarles algunos ejemplos desde mi perspectiva como musicólogo, como investigador y también como pianista. Este libro lo publiqué en el año 2015 con el ánimo de rendirle un tributo a esta agrupación que se fundó en el año 1915 con el nombre de Clavel Rojo y bajo la dirección de Luis Enrique Nieto. Esta es una fotografía del archivo particular de Javier Vallejo que fue utilizada en la publicación de mi libro. Y ahí los personajes que ustedes están viendo son los músicos que formaron parte del Clavel Rojo. El tercero de izquierda a derecha es este compositor a quien le dediqué el libro entero, Luis Enrique Nieto. Hay una obra que es muy interesante porque representa un emblema también del paisaje nariñense que es Chambú, un punto también geográfico en Nariño que de alguna manera conecta la región andina nariñense con el inicio del Piedemonte hacia el Pacífico. Y Chambú, que también es el nombre de una novela de los años 40 escrita por el literato de ese momento histórico Guillermo Edmundo Chávez, sirve también como otra referencia de ese imaginario del nariñense andino, desde su literatura, desde su poesía. Estamos hablando en este caso de una obra vocal que tiene letra del mismo Luis Enrique Nieto y con la música, por supuesto, que ya ustedes van a escuchar. Abajo a la izquierda ustedes ven el nombre de la agrupación que yo fundé en el año 2015 con el fin de rendirle un tributo al clavel rojo original que es el que ven en la fotografía. Como tributo al apellido del compositor y al hecho de que nosotros éramos una nueva generación tocando esta música 100 años después, le pusimos el nombre Nietos del Clavel Rojo. Ese nombre fue sugerencia del flautista de mi agrupación que es Ignacio Ramos. Escuchamos un fragmento de Chambú. Voy a saltar un poco la introducción para que vayamos directo a la letra y podamos escuchar también esa parte. Aquí va. Es Chambú de mi vida, gigante roca, que en sus picachos se recuestan las estrellas. Las entre rocas sales, polinerita, la vida del peñón. Escuchábamos ahí las voces de Yuli Perdomo y de Carlos Daniel Soler como parte también del ensamble que les comentaba, Nietos del Clavel Rojo. Entonces, aquí están los integrantes de ese grupo que, como les decía, fundé con ese propósito. Y ha sido muy interesante porque es también una nueva generación con la cual hemos querido, y aquí no solamente hay músicos nariñenses, aquí hay músicos también de Bogotá, eh, y ha sido interesante también acercarnos a esa interpretación nuevamente en el siglo XXI de esta música que no queremos que quede atrás.
mucha música que reposa en partituras viejas, en grabaciones que de pronto no circularon lo suficiente o nunca salieron a la luz porque son de algún archivo familiar particular. Entonces, a través de la musicología ha sido uno de mis propósitos darle divulgación a estos compositores y sus obras. Muy bien, esta portada que vemos aquí corresponde al otro libro que les mencionaba, Maruja Inestrosa, la identidad nariñense a través de su piano. Fue un tributo que le rendí a la compositora en el año 2014 a partir de una publicación de libro y disco compacto con motivo del centenario de su nacimiento. Ella nació en Pasto en 1914, fue pianista, compositora y bueno, una figura muy representativa de nuestro departamento. Esta transcripción que vemos aquí la incluí en el libro y quería mencionarla ya para finalizar estas referencias con el ánimo de mostrar otra manera también de hacer música desde Nariño, influenciada por escuela europea, pero de todas maneras alusiva, en este caso, a uno de los emblemas religiosos y arquitectónicos del departamento, que es el Santuario de la Virgen de las Lajas, pues a esa Virgen le dedicó Maruja Inestrosa este Ave María. Voy a poner un fragmento de lo que grabé con la soprano lírica Carolina Plata para que ustedes conozcan el estilo también. Muy bien, un fragmento pequeño para que nos hiciéramos una idea también de otro tipo de música nariñense, pensada también desde otra perspectiva, ¿cierto? El Santuario de las Lajas es justamente el que vemos aquí, otra foto de Fabio Martínez, donde podemos ver, por supuesto, el grado de monumentalidad de lo que esto simboliza para la arquitectura nariñense y que es el templo al cual Maruja Inestrosa dedicó ese Ave María. En esta imagen de Tupaz Mejía, otro de los grandes exponentes del arte nariñense, en este caso un pintor ipialeño, podemos notar también la presencia de la Virgen de las Lajas en el fondo, como ustedes pueden ver en la parte central, pero rodeada de personas que están celebrando festividades que son muy comunes cada año en el resguardo indígena de Córdoba, Nariño. Esos serían los danzantes de Males, donde podemos notar también que en su mismo vestuario se puede reconocer ese sincretismo entre las distintas culturas presentes en la historia de Nariño, en este caso culturas indígenas que en su vestuario presentan, por ejemplo, el gorro puntiagudo, que hace alusión también a los vestuarios de los altos mandos de la iglesia, o estas faldas sobre sus pantalones que también se asemejan a los vestuarios de los monaguillos en la liturgia, pequeños elementos metálicos que cuelgan también de las piernas para generar un sonido mientras están bailando y rindiéndole tributo a la Virgen de las Lajas en este caso. Entonces, otro ejemplo de ese sincretismo representado aquí desde la historia de la pintura nariñense. En conclusión, cuando nosotros vemos este tipo de referencias en la historia de la cultura de Nariño, podemos encontrar que definitivamente hay un sello diferencial que tiene que ver con sus comunidades locales, con el contacto que han tenido también con otras culturas, con otras influencias desde fuera. ¿Por qué hablaba de andinismo a lo largo de esta presentación? Porque como les mencionaba en principio, quería resaltar la particularidad y el valor que tiene ver el entorno desde una perspectiva propia, localizada, territorializada también. El nariñense históricamente se ha sentido diferente tal vez al resto de Colombia por distintos factores históricos, políticos, administrativos también, pero lo interesante es que dentro de ese reconocimiento de su colombianidad, de su ecuatorianidad
y de su localidad también, aquello que lo hace distintivo a su entorno, ha encontrado maneras también de, a través de la música y a través del arte, comunicar un discurso que tiene ese sello característico que hace de Nariño un departamento también único en sus géneros, en sus prácticas culturales y por supuesto en su música. Con los ejemplos que cité en esta conferencia, quise resaltar, por supuesto, una pequeñísima parte de la gran riqueza cultural que tiene el departamento de Nariño. Pero espero que esto sirva también como una invitación para conocer más las prácticas regionales de nuestro país, para poder responder también a esa necesidad de investigar, indagar y conocer a mayor profundidad lo que sucede en nuestro entorno y desde nuestra cultura. Y que de esa manera rompamos también con el paradigma de tan solo en la historia de lentes foráneos o a veces admirar ciegamente todo lo que recibimos de fuera cuando tenemos tanta riqueza también en nuestro país y en nuestras regiones que debemos valorar. Nuevamente, mil gracias a Concertante por esta invitación. Espero que haya sido de su agrado esta presentación y que tengamos una nueva oportunidad para compartir mucho más sobre historia de la música y de la cultura de nuestro país. Muchísimas gracias.